Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Daniel Baldovino Mendoza, estudiante de primer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En la materia de cultura política escogí el tema o el movimiento o sector político, escogí el sector campesino, donde se me formulan las siguientes preguntas. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Hablar del sector campesino es ir más allá de decir un movimiento político. Hablar del sector campesino es decir el olvido y el abandono por parte del Estado que se genera en el campo, que se ve en el campo. Hay que hablar que la agricultura campesina es la que le genera el ingreso a los campesinos, es lo que le genera el diario vivir. Al darnos cuenta que las vías de los campesinos, las vías terciarias para la movilización de sus productos están en pésimas condiciones, no cuentan con agua potable, los créditos para inversión o los créditos de libre inversión en las entidades bancarias son sumamente difíciles para este sector, no cuentan con las garantías requeridas para su desarrollo económico, social y político, como sí lo cuentan algunos sectores políticos o sectores o movimientos políticos de este país. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? El sector campesino, por su población, al ser una de las poblaciones, va a ser la población más grande del país, inclina la balanza a favor o en contra de un partido político o de un dirigente o de un aspirante a un cargo político. Este sector debe ser visto como un aporte económico, un aporte social y democrático, al igual como lo son otros sectores. Partiendo que el país depende en gran medida de los productos que genera este sector. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Este periodo de tiempo permite entender las protestas sociales y el inicio de las protestas sociales. ¿Por qué se inicia una protesta y por qué el sector campesino entró a protestar y hacer las manifestaciones que se dieron? Esto fue a partir del año 1946, periodo en el que fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Hablemos de Sumapaz. No fue aislada a estas luchas sociales, por lo que fue en esta región rural donde se produjo la primera lucha campesina. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? El espacio geográfico seleccionado representa ese espacio primario, representa donde se dio inicio a las luchas, donde se dio inicio a estos movimientos por la igualdad, por la generación de ingresos de igual manera para los campesinos como para la gente de la ciudad. El conflicto agrario se vivía en los llanos y marcaba la influencia de una enfermedad que hasta la presente sigue estando con los colombianos, como es la guerrilla. ¿Qué población es afectada y quiénes son actores relevantes del sector social investigado? La población afectada es Sumapaz, pero también se hace mención a los llanos orientales. Los actores relevantes son los campesinos, los líderes sociales, que también en la actualidad son asesinados. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Principalmente el hecho histórico que marcó la era de los movimientos sociales y de la lucha campesina fue el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, que este asesinato dio lugar al llamado Bogotazo. Para este periodo el presidente de Colombia era conservador,
lo que prendió la chispa de la violencia de los liberales del país. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? El contexto actual de la temática, a mi modo de ver, sigue siendo el mismo, ya que los enfrentamientos entre los grupos políticos y el sector campesino sigue luchando por la igualdad de sus derechos. El sector campesino sigue luchando por no ser expropiado de sus tierras. El sector campesino sigue luchando porque la salud le llegue a su gente de igual manera. El sector campesino en el contexto actual sigue luchando por la igualdad de condiciones. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Los movimientos campesinos que se gestaron en el siglo XX, en la década de 1949 y 1957, en suma paz, determinaron la historia de las luchas agrarias. La relación directa que hay de los movimientos campesinos son movimientos políticos gestados en la cultura de los pueblos por la búsqueda de las mejoras y de las condiciones de su gente. Los campesinos, desde que iniciaron las luchas políticas, siempre lo han dejado claro, y lo que buscan en una manifestación o en una caminata o en una reunión política que se haga es la igualdad de sus derechos. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Los campesinos son actores directos de la democracia. Los campesinos cuentan con un gran liderazgo en la política, y estamos en un estado social de derecho donde los campesinos inclinan, donde los campesinos dan el apoyo o quitan el apoyo a un dirigente político, y de esa forma aportan en la democracia del país. Las conclusiones generales de la investigación en relación con la cultura política, la democracia, la participación social en Colombia, se puede decir que la democracia, la cultura y la política van de la mano, son directamente proporcionales. Podemos establecer que una complementa a la otra. Por eso hablar de cultura, hablar de política, hablar de democracia y hablar del sector campesino genera la importancia o genera el saber que la cultura política del campesino, la cultura política del sector campesino genera democracia, genera participación política en el país. Con lo concluido en mi investigación, quiero darle las gracias por la atención prestada y